Llévame a donde vas. Les quiero tirar una preguntita a nuestros amigos. ¿Alguna vez reposaron en alguna silla cable? ¿Tienen alguna en casa? Por Yo, supuesto. no, me gustaría. A mí también me gustaría. A mí me gustaría tener una. Porque Yo realmente tenía también, es muy ahora cómodo no. sentarse en esta Sí. silla cable. Y don Catalino Cuellar Sí. es un hombre que ha descubierto que su talento está en la elaboración de estos tradicionales sillones. Yo creo que no hay casa paraguaya que no tenga alguna de ellas. Y desde el otro continente, desde Asia, se han fijado en él y quieren llevarlo para que produzca también la silla cable paraguaya en Japón, nada más y nada menos. Vamos a conocer la historia de don Catalino Cuellar, más conocido como Don Churro. De película. Saludos. Churro verdadero soy yo. La gente me pusieron ese porque soy feo, pero yo soy vistoso. Por eso yo me mandé poner el churro. Yo hago reparación, soldadura, hago encordado nuevo. Estoy invitado yo para dentro de 3 meses. Me va a avisar que me va a mandar todos los documentos que yo tengo que mover acá, hacer la visa. Y me va a llevar a Japón, el que vino a aprender acá. Enseñarle a un japonés ya es algo maravilloso. Y yo estoy más orgulloso. Yo te quiero llevar a Japón, pero después de 3 a 6 meses recién. Voy a ir a preparar todito esto. Y todo lo que yo tengo que preparar, los sillones, el armaje, y después yo te voy a llamar, te vas a ir a liarme y te voy a mandar yo todo lo que vos necesitas acá para irte. Y después arreglamos allá, me dijo. Entonces yo le dije, estoy dispuesto, le dije. 34 nietos, 2 bisnietos, 12 hijos. Me aparté de mi señora porque yo era alcohólico, perdí toda mi familia, pero casi nada no siento. Porque ahora soy otra persona, porque dejé la bebida y ahora estoy en el laburo donde existe el dinero. Es decir, usted puede decir que es una nueva persona en todo Volví a sentido. nacer. Por eso yo a la gente, yo volví a nacer ahora. Mira cómo estoy, 68 años y mira las piernas. Un churro con un físico. Lo verdadero. Y también está esto. Sí, porque no pensé que le iban a darle ese viaje que hice en Japón mi papá. Y bueno, yo también no creí, ¿verdad? Pero gracias a Dios consiguió algo. Estoy feliz realmente y le doy gracias a Dios porque de que él va a viajar y para ya conocer Japón también.